Saludos, nos alegra mucho que sigan en contacto con nosotros y le sigan el hilo precisamente a esta serie que el día de hoy estamos trabajando el tercer capítulo. El primero fue la introducción al fracaso escolar. El segundo, la vinculación entre el fracaso escolar y lo emocional. Y en tercer lugar tenemos el fracaso escolar y el rendimiento académico. Sé que este tema les interesa a muchos porque ha sido uno de los principales temas de los que como tal se ha hablado. Bueno, cuando hablamos de fracaso escolar y su vinculación con el rendimiento académico, podemos mencionar una de sus causas principales. Les reitero que estas causas las hemos sacado precisamente de los diálogos que hemos tenido con docentes y estudiantes al respecto. Bueno, y padres de familia también, no los podemos excluir. Una de sus causas principales es que los estudiantes, que pueden ser nuestros hijos, sobrinos, ellos llegan a casa y dicen, es que no le entiendo al profesor. En muchas ocasiones los estudiantes argumentan que sus malas notas en determinada asignatura corresponden a que no comprenden las explicaciones del docente. Y ante esto hemos encontrado 3 razones. La primera es que la metodología de explicación del docente es diferente al estilo de aprendizaje del estudiante. Para algunos de ustedes esto puede sonar muy novedoso e inquietante. No obstante, es un hecho de que cada estudiante es diferente y cuenta con experiencias, habilidades e intereses particulares, lo que se constituye como una ventaja o una desventaja según la forma como explique el profe. Entonces, por ejemplo, muchos profesores realizan las explicaciones por medio de gráficos, imágenes, dibujos, mapas, es decir, haciendo uso de los medios visuales, ¿cierto? Que los chicos vean todo el tiempo. Lo que es sumamente beneficioso para aquellos estudiantes que tienen facilidades para este estilo de aprendizaje. Pero resulta que por el contrario, aquellos cuyas fortalezas se encuentran, por ejemplo, en el movimiento, que lo llamamos lo kinestésico, o en la escucha, es decir, lo auditivo, ellos no van a entender tan fácil ese conocimiento como quienes sí tienen la habilidad de captar la información de manera visual. Situaciones como estas es recomendable abordarlas por vía doble. Es decir, solicitarle al docente que presente los temas de manera integral e inclusiva en términos de los sentidos que el estudiante ha de utilizar para adquirir tal conocimiento. Entonces, se va a ver un tema. Este tema se puede trabajar desde varias maneras. Entonces, se puede ver un video, se puede hacer un mapa, después se puede hacer una maqueta, ¿cierto? O ir al laboratorio. Entonces, con esas 3 actividades se está vinculando las diferentes habilidades y estilos de aprendizaje de los estudiantes, más aún cuando se cuentan con aulas de clase que tienen 20, 30, 40 estudiantes. Es muy importante tener en cuenta eso. Bueno, ese es el primer lado, y es decirle al profe, venga, planéenos sus clases de manera diferente. Pero la otra es que no es solo responsabilidad del profe, también es responsabilidad del estudiante. Y es muy importante que el estudiante empiece a analizar cómo aprende mejor, cómo entiende mejor. Y así pueda también ayudarle al profe en ese trabajo de diseño de clases y decirle, profe, yo no estoy entendiendo cómo usted nos está explicando así. Venga, hagámoslo juntos. Ese ejercicio, muéstremelo porfa con un ejemplo de la vida real para yo generar una asociación. Entonces, el estudiante tiene también responsabilidad ahí. Por cierto, les adelanto algo, y es que en otro de nuestros podcasts vamos a hablar directamente sobre esas inteligencias múltiples y sobre cómo empezar a reconocer cuáles son las fortalezas que tengo yo respecto a esos estilos.
Entonces ya con eso terminamos la primera razón o la primera causa, y es que hay una diferencia entre la metodología del profe y el estilo de aprendizaje del estudiante. La segunda tiene que ver con la afinidad entre el docente y el estudiante. Afinidad quiere decir el vínculo que se construye. Entonces lo voy a decir en palabras muy del corriente. Si me cae bien, si no me cae bien, el profe me la tiene montada, ese estudiante tan insoportable, ¿cierto? A lo largo de este libro hemos deseado sensibilizarlos acerca de la importancia de ser conscientes de que en el ámbito escolar hay más que simples seres pensantes, cognitivos o académicos. Entonces, los chicos no son solo una nota, ellos no son un 5, son un 4-5, un 3-2, un 1-8, no. Esto nos lleva a pensar que somos seres que sienten y que en cada cosa que hacen vinculan lo emocional. Entonces hay una vinculación emocional, tanto hacia los temas, como hacia los compañeros, como hacia el profesor, y eso afecta nuestro rendimiento académico. Es por esto que no es extraño escuchar que tanto profes como estudiantes a veces manifiestan sentires adversos o contrarios los unos hacia los otros. Muchos se preguntarán, pero ¿cómo es posible que los docentes generen sentires si son adultos, si son profesionales? Sí, pueden ser muy adultos, pueden ser muy profesionales, pero son seres humanos. Y es importante que si usted siente como estudiante que eso está sucediendo con su profe, si usted como profe ve que eso está pasando con algún estudiante o los padres de familia pueden notar como esas asperezas, vital que haya una reunión cara a cara y que esa situación que desencadenó quizás el desencuentro o el malestar entre los dos se sane. Entonces decir, fueron estas palabras, fueron estas miradas, fue esta situación con este trabajo, y que en la medida en la que eso se exteriorice, se hable, se puede mejorar muchísimo más la relación y va a hacer tanto que el profe llegue a clase más contento, más tranquilo, como que el estudiante pueda empezar a generar otro tipo de vínculos hacia la materia, hacia el tema, hacia el profe. Y eso se vea repercutido en un profe que da clases feliz y un estudiante que aprende muy bien y además también está contento. Ya entonces llevamos la primera diferencia entre la metodología del profe y el estilo de aprendizaje. Segundo, la afinidad emocional entre el docente y el estudiante. Vamos con la tercera, y es que no tengo las bases suficientes para adquirir el tema. Esto suele suceder muchísimo cuando los pasan de colegio o cuando les cambian de profesor, que hay como un huequito de temas y de cosas en los que los chicos se pierden y dicen, pero el profe avanza mucho, pero mis compañeros saben un montón de cosas que yo no sé. Eso es muy importante detectarlo. Que el chico te diga, bueno, no tengo las bases suficientes. Mirar si desde el colegio hay un apoyo, si el docente de la institución genera un apoyo extraescolar, o buscar un profe particular que pueda hacer una evaluación precisamente de cuáles son los temas en los que hay falencias y pueda suplir esas falencias para que el estudiante pueda ponerse al día con los temas que se están trabajando. Entonces, a manera de resumen, tenemos primero, diferencias entre la metodología y el estilo. Segundo, la afinidad emocional entre el docente y el estudiante. Y tercero, no tengo las bases suficientes. Por esto, a manera de resumen, para la intervención general de estas causas, se puede hacer lo siguiente. Bueno, primero, hay que identificar el método de estudio y la habilidad fundamental del estudiante para aprender. Segundo, reunirse con el docente de la asignatura en la cual se presentan dificultades y solicitarle un análisis de las causas por las que él considera que el estudiante presenta bajo rendimiento. Entonces vamos a escuchar la versión del profe. No, es que él lo trajeron de un colegio en el que no les daban matemáticas. Bueno, no, es que él habla todo el día. Listo, entonces todo eso hay que empezar a mirarlo.
En tercer lugar, complementario o de manera adicional a ese análisis, es muy importante que el padre de familia o el tutor del menor tenga en cuenta las causas enunciadas con anterioridad, que se las mencioné varias veces para que no se les olvide. Y que según sea el caso, después de identificar las fortalezas e inteligencias dominantes del estudiante y contrarrestarlo o compararlo con los métodos utilizados por el profe, se llegue a un consenso o a un acuerdo para lograr un mejor resultado derivado de las explicaciones. Que como les conté, profe, necesito que me ponga más casos de la vida real para yo entender. Por ejemplo, entonces ya el profe sabe que no solo es explicar en el tablero, sino conectarlo con situaciones de la vida real, llevar estudios de caso. Y así va a ver que no solo ese estudiante que tenía problemas va a empezar a mejorar, sino muchos otros también, precisamente porque pueden tener un aprendizaje de una manera más profunda, más consciente. Continuando, si la condición o situación de bajo desempeño tiene que ver con la relación emocional o afectiva hacia el docente, es importantísimo mediar entre ambas partes para que se puedan aclarar los malos entendidos. Yo ya lo había mencionado antes, una reunión cara a cara donde se puede hablar de la situación. Caso tal de que el estudiante no cuente con las bases suficientes, entonces lo que decíamos, el cambio de colegio, el cambio de profe, de si no hay académicamente esas bases, se recomienda un profesor particular que pueda subsanar esas falencias. Por ejemplo, desde Neurolab, que somos una empresa que se dedica precisamente a prestar estos servicios educativos integrales, nosotros realizamos estas intervenciones de manera organizada y estructurada. Por eso, en primer lugar, realizamos una valoración inicial de las variables que enunciamos y llegamos a una conclusión de cuál sería la causa. Al ya identificar la causa, le solicitamos a la institución educativa donde estudia el chico el plan de área para esta asignatura. Evaluamos los conocimientos previos para identificar las falencias en lo que el chico no entienda y después iniciamos con las clases y explicaciones de las temáticas. Y ya finalmente lo que hacemos es que evaluamos esos contenidos. Pero entonces miren que es muy diferente llamar a un profe y decirle, bueno, venga y me le explica y que el profe diga sí, bien, a que se haga un análisis juicioso de cuál es la situación problemática, qué es lo que se tiene que sanar ahí. Es muy diferente y por ende va a tener unos resultados muy diferentes. Por eso como papás, a mirar de manera más integral todo el proceso académico de sus hijos. Esperamos que les haya gustado bastante este podcast y que nos sigan acompañando con ideas, con propuestas, que siempre estamos supremamente abiertos a trabajar de manera conjunta con ustedes.